Entonces, a ver, vámonos con algunos ejercicios para continuar con nuestra clase. Entonces, siempre recordando tal vez la ecuación de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la ecuación de trabajo, de preferencia, lo utilizamos tal vez con la letra W y nosotros vamos a poder tener, ¿no? Que solo va a ser la fuerza por la distancia. Entonces, tengo que trabajo es igual a la fuerza por la distancia, pero que en algún caso también será por coseno del ángulo, ¿no? Un ángulo que puede estar estirando algún objeto que nosotros deseamos. Ahora, no siempre el trabajo, bueno, puede estar muy ligado a la fuerza. Para esto nosotros tenemos que hacer memoria, debemos recordar de cosas que se han avanzado anteriormente en la asignatura, ¿no? En este caso estamos hablando tal vez de la fuerza que se avanza en dinámica, donde nos indica que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces voy a tener también esa variante para poder encontrar el valor de la fuerza en caso de que en el ejercicio o en el enunciado no me dé ese dato, ¿no? Para que yo pueda reemplazarlo directamente. Ahora también lo mismo sucede con la distancia. Entonces la distancia puede que no lo tenga de dato, pero puede haber alguna forma de calcular, me va a dar algunos otros valores y mediante eso yo tengo que hacerlo. Entonces en este caso para la distancia o también en algún caso poder calcular la aceleración, ¿no? Vamos a utilizar ecuaciones de cinemática. Entonces ahí ya tenemos tres, ¿no? Y de preferencia, como en este caso tal vez todo es de forma horizontal, vamos a tener esos valores, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a ir aplicándolo en esta parte para poder encontrar sus distintos valores. Recordemos que la unidad de operación de trabajo es en la unidad de joules, unidad de energías. Entonces, esto lo vamos a tener siempre nosotros ahí para poder resolver y o hacer nuestro ejercicio y siempre pueda hacer de la mejor forma. Entonces, las unidades, sabemos que en esta asignatura es importante y crucial que nosotros podamos anotar ese valor, ya que eso nos va a dar una mayor información sobre lo que vamos a nosotros a realizar. Entonces, a ver, vámonos con un ejemplo en el tema de trabajo, a modo de repaso, a modo de recuerdo que nosotros podamos tener. Entonces, no sé, lo voy a poner a a ver, unos 110 newtons. Voy a tener ese valor. Entonces, voy a otorgarle el valor de una fuerza que pueda tal vez tener un ángulo en esta oportunidad. A ver, un ángulo aparece o tiene más pinta, digamos, de unos 25 grados. Y vamos a tener acá tal vez una fuerza. A ver, sacaremos que sea unos, a ver, tengo 110, que sea tal vez de unos 70 newtons. Vamos a ver cuánto es el trabajo que se necesita para poder desplazar este objeto y obviamente necesitamos una distancia. La distancia, a ver, lo pondré que sea unas 4 millas. Entonces yo quiero llevar durante 4 millas, bueno, parece ser mucho, lo pondremos tal vez 0,4 millas. 0,4 millas quiero llevar ese objeto con manteniendo una fuerza de 70 newtons. Esto es igual a la fuerza, mantener una fuerza de 70 newtons y con un ángulo de 25 grados respecto a la horizontal. Entonces, de esa forma yo quiero hacer. Entonces, no es nada más que recurrir a nuestra ecuación. Entonces, en mi ecuación tengo, creo que todas las unidades. Me dice el valor de la fuerza. Tengo la fuerza que es de 70. La distancia, 4 millas. Bueno, en este caso, la distancia tiene que ingresar en la unidad de metros. Entonces, hacemos el factor de conversión. Bueno, en este caso es millas, ¿no? Voy a poner. Tengo 0,4 millas y me dice que una milla tiene sus 1609 metros. Simplifico, milla con milla, y voy a tener el valor. Entonces tengo 0,4 por 1609. Y voy a tener mi equivalente a metros. Estaríamos hablando de 643,6 metros. Esa es la distancia que yo voy a recorrer en metros en mi objeto. Entonces, ya teniendo ese valor, lo voy a anotar ahí. Voy a tener el valor de 643,6 metros. En este caso, todavía me falta por el coseno del ángulo.
y el ángulo me indica que es igual a 25 grados. Y yo ya voy a poder tener el valor del trabajo en ese ejercicio. Entonces tengo 70 por 643.6 por, en este caso, coseno de 25. Y el resultado me va a indicar que va a ser igual al valor de 40.830,98. Si hacemos el redondeado, esta me da en la unidad de joules. Pero también yo puedo anotar este valor como 40.83. En este caso va a ser kilojoules. Lo único que estoy agarrando es abreviar 3 términos mediante un prefijo, ¿no? Puede darme en kilojoules, puede darme en joules, pero siempre va a estar trabajando en unidad de energía. Entonces, de esa forma nosotros tenemos ejercicios dentro de esta parte de trabajo y lo único que tenemos que hacer es tratar de reemplazar en la fórmula y con eso ya sale nuestro resultado. ¿Okay? Terminen de copiar entonces nuestro, uy, se está moviendo, nuestro primer ejemplo. Nuestro siguiente ejercicio, bueno, también nos va a pedir el valor del trabajo como en el anterior caso, ¿no? Vamos a poner acá, calcular el valor del trabajo. En este caso me da 2 bloques, no me da el valor de la fuerza, entonces tiene que haber alguna forma de que yo pueda intentar resolver este ejercicio. Trabajo me dice que es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Entonces trato de buscar eso. Ángulo sí tengo. Lo que no tenemos tal vez es una distancia. Ups, nos falta una distancia. Entonces vamos a anotar una distancia que vamos a intentar recorrer esto, digamos, por unos 280 metros. Vamos a suponer. No necesito hacer ninguna conversión ahora en la parte de metros. Pero fuerza, si veo o bueno, si recuerdo tal vez la parte de, en este caso, de cinemática, bueno, dinámica, vamos a tener alguna connotación para la fuerza. Fuerza me dice que va a ser igual a masa por aceleración y se me queda distancia por coseno del ángulo, ¿no? Sigo teniendo sus valores. Entonces, la aceleración sí tengo el valor de la distancia, conozco el valor del ángulo y conozco también la masa. Pero en este caso son 2 objetos que están siendo tal vez arrastrados. Entonces, lo que voy a tener va a ser una sumatoria de masas multiplicado por el valor de mi aceleración. Eso es lo que me indica que yo puedo hacer en este caso. Un momentito, por favor. Muy bien, continuamos. Continuamos con nuestro ejercicio. Entonces, en este caso, decíamos que vamos a poner una sumatoria a la parte de, en este caso, de las masas, porque no solo van a ser, digamos, una masa, sino son 2 masas las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ya que es más o menos una secuencia. Parecido a la parte de, en este caso, dinámica, ¿no? Porque van varios objetitos o estática, donde varios objetos están uno a continuación del otro o están entrelazados entre sí. Entonces nosotros podemos tener esa variante también acá. Entonces, en este caso tenemos tal vez 2 opciones para poder resolver. La primera, que yo utilice mi sumatoria de masas, la puedo introducir dentro de esa mi ecuación y pueda desarrollarlo de esa manera. La otra opción es que yo pueda agarrar y pueda resolver. Primero, tal vez calcule el valor de la fuerza. No solo la fuerza vaya a calcular. Entonces, a ver, vamos por ese paso tal vez. Entonces, la fuerza me indica que es igual a la masa por la aceleración. Pero como en este caso tengo tal vez 2 cuerpos que están siendo arrastrados por un mismo objeto, tal vez, bueno, por una sola fuerza, tal vez en este caso, entonces la fuerza que yo necesito calcular será igual a la masa de 1 por aceleración más el valor de la masa de 2 por la aceleración. La aceleración es constante, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a cambiar, va a ser la misma parámetro. Por eso es que se pone una sumatoria de masas. Pero ahora sí, veamos con las masas qué es lo que sucede. Del primer dato, en este caso del cuerpo de M1, me dice que no tengo el valor de la masa, sino tengo el valor del peso. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de convertir ese peso en masa. Si nosotros recordamos nuestra ecuación, nos dice que peso va a ser igual a masa por gravedad.
Si quiero calcular el peso, entonces peso dividido entre la gravedad me dará igual al valor de la masa. Entonces, de esa forma yo puedo obtener el valor de la masa. Entonces, voy a anotar acá en la parte de fuerza, va a ser igual. Entonces, masa de 1. No tengo masa de 1, pero sí tengo el peso dividido entre el valor de la gravedad multiplicado por mi aceleración, 1,6. Más el valor, en este caso, el cuerpo número 2 o la masa 2, si lo tenemos en unidades de masa, 35 multiplicado por la aceleración, que en este caso también va a ser 1,6. Y voy a obtener un solo valor de la fuerza. Entonces acá tengo el valor de 900 dividido entre 9,8 por 1,6. Esto es por 1,6. Aquí me dirá más el valor de 35 también por 1,6. Y como resultado sale el valor de 202. 202,94. Vamos a redondearlo directamente, ese es nuestro valor. Y aquí me dice que tengo ese dato, ¿no? Tengo entonces una fuerza que es igual a 202,94. Con eso voy ahora sí a resolver mi ejercicio. Entonces me voy a la primera parte que tenía ahí de mi resolución. Una pregunta. ¿Sí? Al momento de sacar la fuerza, ¿no tenemos que tomar en cuenta el ángulo? En este caso, como voy a utilizarlo directamente acá en mi ecuación, recién voy a tomar en cuenta el ángulo. No estoy sacando tal vez uno que parecería haber sido de forma horizontal, ¿no? Pero como en el ejercicio me va a pedir esta fuerza, recién voy a ser afectada por el ángulo. Ahora, ¿podemos ya sacarlo por el ángulo directamente? Sí, no va a haber ningún problema. Lo único que nos va a faltar va a ser multiplicar por la distancia. No, cualquiera de esas opciones. Ustedes vean la forma o la manera de que se les haga más sencillo de poder sacar, igualito nos tendría que salir el mismo resultado. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a tener? Trabajo, tengo el valor de una fuerza pero horizontal, en este caso 202, pero necesito su equivalente por algún coseno. En este caso lo voy a poner por coseno de 37. Y finalmente por la distancia, que sería el valor de 280. Y pongo eso, ay, perdón, no es 90, no es 94. 94. Entonces pongo eso a la calculadora. 202,94 por coseno de 37 por, en este caso, la distancia de 280. Y nos indica que nosotros vamos a realizar un trabajo de 45.381.03. Lo podemos dejar con 0,3 en este caso joules. O por último puede ser 45,38 kilojoules, si alguien quiere dejarlo tal vez una respuesta un poco más corta. Ahora lo que decía su compañero, tiene razón. Necesitaríamos tal vez calcular el valor de una fuerza ya afectando lo que es el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces ya con eso voy a tener una fuerza exclusiva ya afectada con el ángulo y con eso no voy a tener ningún problema en la resolución. O lo mismo que teníamos acá, bueno, lo voy a encerrar con una burbujita esto de acá. O también podríamos haber hecho el reemplazo directamente acá, ¿no? Sumando las masas, multiplico por mi aceleración, esa por mi distancia y por el coseno del ángulo con el cual voy a trabajar. Listo. Entonces, de esas dos formas vamos a nosotros poder obtener nuestro resultado. Entonces podemos tener otro ejercicio que nos puede indicar en este caso. Nuevamente, trabajaremos tal vez con un solo cuerpo. Vamos con un solo cuerpo. Vamos a verificar. Hasta que solo sea un cuerpo. ¿Cuál está nuevamente que tenga tal vez una fuerza y un ángulo de inclinación? Vamos a poner, no sé, tiene más pinta hacia un 45. Lo pondremos tal vez con un 37 grados. Vamos a tener una masa de un objeto, no sé, que sea tal vez de unos 90 kilogramos. ¿Por qué hemos hecho con 90, no? Que sea 80 entonces, para que así no parezca tanto nuestros ejercicios. Entonces tenemos una masa de 80 kilogramos, tenemos un ángulo de una fuerza, que tal vez no sabemos cuánto es, y me dice que este objeto va a partir del reposo. Entonces velocidad inicial igual a 0.
va a avanzar y va a tener una velocidad final, no sé, a ver, que sea de unos 13 metros sobre segundo. Y que ha avanzado este objeto durante un tiempo, a ver, lo pondremos unos 5, son 11 y 35, entonces lo pondremos a 3 más 5, 8, más 1, 9, más 1, 10, ya que solo sean 9 segundos. A ver, para que 10 no parezca muy exacto. Entonces, este va a ser nuestro dato, ¿no? De aquí, obviamente, nuestra incógnita va a ser calcular el valor del trabajo. Entonces me dice que tengo una masa de 80, una fuerza de 37 con un ángulo de, perdón, una fuerza con un ángulo de inclinación de 37, parte del reposo, su velocidad final es 13 metros sobre segundo, durante 9 segundos. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de encontrar qué me hace falta. Entonces anoto mi ecuación de trabajo. Mi ecuación de trabajo me dice que es igual a la fuerza por la distancia por coseno del ángulo. En este caso, conozco el valor del ángulo. No conozco la distancia, tampoco conozco la fuerza. Desgloso. Entonces, la fuerza sé que es igual a masa por aceleración y la distancia, pues bueno, tendré que buscar una forma de poder encontrar. Entonces, conozco el valor de la masa, sí, la aceleración puedo calcular, la distancia también puedo calcular y como ya tenemos el ángulo, puedo tener todos los valores. ¿Cómo puedo hacer el cálculo de la distancia? Bueno, en este caso tal vez primero de la aceleración. Recurrimos a cinemática, donde me dice que velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más el valor de aceleración tiempo. De acá puedo despejar lo que es el dato de mi aceleración y así ya voy a poder tener mi ejercicio sin ningún problema. ¿No? Puedo despejar de ahí aceleración. Para la distancia, nuevamente podemos recurrir a cinemática, movimiento rectilíneo uniforme variado y tenemos dos opciones para que nosotros podamos encontrar la distancia. La primera de ellas, ¿no? Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. Vamos a tener más dos veces el valor de la aceleración por la distancia o distancia final va a ser igual a distancia inicial, velocidad inicial por tiempo más el valor de un medio a aceleración tiempo elevado al cuadrado. Con cualquiera de estas dos yo puedo encontrar el valor de distancia. Ambas trabajan en función tal vez de distancia. Entonces lo que hacemos es tratar de resolver nuestro ejercicio y vamos tal vez y vamos a empezar haciendo el cálculo de nuestra aceleración, ya que si vemos las dos ecuaciones posteriores necesitamos el dato de una aceleración. O puedo empezar tal vez por la tercera, pero la tercera maneja tanto aceleración y tiempo. Bueno, tiempo sí tenemos. Aceleración es lo que nos hace falta. Entonces vamos a agarrar nuestra primera ecuación y resolvemos. Ahora lo que yo tengo que hacer es ser un poquito más práctico en esta parte, ¿no? Yo ya tengo que hacer la resolución. Yo ya tengo que hacer la resolución de mi ecuación de forma despejada, algo más rápido, ¿no? Ya no tal vez irme paso por paso, bueno, es lo ideal, pero a este nivel nosotros ya tenemos que, vemos la ecuación, vemos lo que necesitamos sacar y ya tenemos que escribir nuestra ecuación de forma despejada. Entonces, ¿cómo sería para nosotros? Si quiero sacar mi aceleración, mi velocidad inicial que estaba sumando pasará a restar, entonces voy a tener final menos inicial y tiempo como estaba multiplicando pues pasa a dividir. Y velocidad inicial me indica que es 0, eso tengo en mis datos, ¿no? Mis datos que tengo ahí me dice que mi velocidad final, perdón, voy a tener el dato y mi velocidad inicial va a ser igual a 0. Reemplazamos los valores que tenemos para la aceleración. Velocidad final me dice que va a ser igual al valor de 13 y el tiempo me dice que va a ser de 9 segundos. Entonces, por lo tanto, mi aceleración va a ser igual a 13 dividido entre 9 y me da el valor de 1.44. 1.4. 4, ¿no? Metros sobre segundo, en este caso al cuadrado. Entonces, tengo ahí el dato de mi aceleración. Listo. Entonces me fijo las ecuaciones. Me pide la masa. Tengo la masa, es de 80. Conozco la aceleración, ahora sí. Conozco el ángulo también. ¿Qué es lo único que nos faltaría? El valor de la distancia. Entonces, el valor de la distancia dijimos que tenemos esas dos opciones de poder calcular. ¿Con cuál de esas dos sacamos el valor de nuestra distancia? ¿Con la segunda o con la tercera?
A ver, ¿qué dicen? ¿Con cuál de esas opciones? ¿Segunda o tercera? Ya, por allá me dicen así que vamos a utilizar eso, ¿no? Amor y paz debe ser la segunda, ¿no? Eso es lo bueno de las cámaras, que se los ve más o menos como hace. Aquí me dicen con la tercera. Bueno, este mensaje llegó primero. Vamos con la segunda. Si podemos, lo hacemos con la tercera también. Utilizando mi segunda ecuación, ¿qué es lo que voy a tener? Trato de despejar nuevamente distancia. Entonces, distancia va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el valor de la aceleración. Por lo tanto, distancia. Esta se me simplifica porque mi velocidad inicial es 0. Velocidad final al cuadrado. 13 al cuadrado dividido entre 2 por el valor de la aceleración, 1.44. ¿Cuánto sale el valor de esa distancia? ¿Cuánto les da? 58.78. Ya, entonces tenemos 58.68. 68, esto tendría que ser metros, ¿no? Durante esa distancia, entonces yo tendría que arrastrar el objeto y con eso ya estaríamos teniendo entonces nuestro valor. Ahora, si nosotros sacaríamos con la tercera ecuación, tendría que en teoría salirnos el mismo resultado. Si sacamos con la tercera ecuación, va a ser 1 medio, tal vez por 1.44 por el tiempo elevado al cuadrado, sale el valor de 58.32. Estaríamos hablando de una diferencia de 0.3 entre uno y otro, ¿no? Puede que sea por algunos datos de la aceleración que no estamos utilizando, tal vez más decimales, no sé, que los hemos redondeado a cierto punto. Puede que sea por eso. Si utilizo tal vez un poquito más de decimales en la línea de, porque nos salía con varios cuatros, ¿verdad? Entonces ya cambia un poquito la connotación, ya sale 58.49. Entonces redondeado sería 58.5. ¿No? Ya es más coherente nuestro resultado. Pero siempre vamos a estar bajo ese mismo margen, ¿verdad? No va a ser muy extenso nuestro margen de respuesta. Muy bien, entonces nos quedamos tal vez con 58.68. 58.68. Entonces ya teniendo ese resultado, lo único que nos falta es terminar de calcular el valor de ese trabajo. Entonces el trabajo, lo voy a poner aquí en la parte inferior, va a ser igual al valor de la masa. Tengo la masa que me indica que es 80, la aceleración 1,44, el valor de la distancia, vamos a ponerlo 58.68, y por el valor del coseno del ángulo, que en este caso es de 37. Teniendo todo eso en la calculadora, bueno, todo es multiplicación en este caso, ¿no? No va a haber nada que va a ser tal vez suma. Aquí yo estoy poniendo ya suma. Si multiplicamos todo, tengo 80 por 1.54 por 58.68 y por coseno de 37, el resultado que nos va a dar va a ser 5.398. 5.398,72, en este caso joules. Ya si lo abreviamos un poquito más, entonces vamos a tener el valor de 5. Nos quedaríamos con 39, aunque el tercer decimal sería así, pero solo lo que estamos haciendo es tratar de poner un prefijo. Y kilojoules, ¿no? Con cualquiera de estas tal vez nos quedamos para que nosotros podamos tener el valor de nuestra respuesta. Y con eso estaríamos llegando a finalizar el ejercicio, ¿no? Lo único que nos ha pedido es que hagamos el cálculo tal vez del trabajo, de ese valor, pero no nos daba ciertos datos, solo nos daba tal vez la masa y el ángulo, bueno, nos ha dado las velocidades, tanto inicial como final. Entonces, de esa forma nosotros llegamos a obtener nuestro resultado. ¿Ya? Tenemos los 5.39 kilojoules, tenemos la distancia, hemos sacado la aceleración. Por eso es que recordar cinemática, o por eso es que al avanzar cinemática,
nosotros tenemos que ver que eso nos va a servir siempre en cursos superiores, ¿no? No tendría sentido que avancemos solo por avanzar y más adelante, en nuestra todavía formación escolar, nosotros no podamos utilizar eso. Entonces, de alguna otra forma se lo trata de encajar con algunos factores de conversión que se hacen más adelante, ¿qué más? Despeje de ecuaciones que se lo hace también más adelante. Todo eso ya nosotros tenemos que ir aplicándolo poco a poco en el transcurso del desarrollo de nuestros ejercicios. Por eso es que acá este tema, les decía que tiene tal vez una fórmula muy corta, ¿verdad? Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno. A diferencia que en cinemática, ¿no? En cinemática tenemos ahí esas mismas tres. Tenemos tanto para parabólico, para horizontal, para vertical. También tenemos, no sé, las aceleraciones, ¿no? Que van variando. Mientras tanto acá ya tenemos que aplicar todos esos conceptos de una forma más efectiva, más rápida, cosa de que nuestra resolución pueda ser lo más rápido posible. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda o consulta? Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es la clase de hoy.